Con el objetivo de poder definir la integral de contorno compleja, es necesario introducir o discutir unos conceptos preliminares. Dada que la instrumentación que necesitan las funciones complejas, de valores complejos, son precisamente contornos, de manera similar a la instrumentación que necesitan las integrales de línea de funciones vectoriales. Entonces recordamos aquí unos conceptos que ya hemos discutido, pero que son esenciales. El concepto de curva, esta vez extendida como una curva en C. CF de f una función que tiene como dominio el intervalo a, b cerrado y como rango el conjunto de los complejos. Una aplicación continua, entonces diremos que la imagen f dada sobre a, b por los puntos z que son exactamente igual a la función f de t con t en a, b. Se le llama una curva en C. Hacer notar aquí que los valores de z son valores que dependen de una función real, de valores reales. A medida que t cambia en el intervalo a, b, entonces los valores de z también cambian. Es decir, z vendría siendo como la huella de f de t al moverse desde a hasta b. Teniendo claro el concepto de curva, entonces pasamos a la clasificación. Es decir, si se cumple que f de a es distinto de f de b, la curva se considera un arco simple. En caso de que f de a sea igual a f de b, se llama una curva cerrada. O sea, el arco simple se llama entonces una curva cerrada cuando la intersección únicamente se da en los extremos. Curva cerrada simple. Si f de a es igual a f de b, pero la restricción de f sobre a, b es inyectiva, se llama curva cerrada simple. Para el caso de la curva cerrada, esta podría darse que se intersecte porque no se ha establecido que la restricción sobre a, b sea inyectiva. Aquí presentamos unos gráficos ilustrativos de cada uno de los conceptos. El concepto de arco simple, efectivamente los valores de f en a y en b son distintos. Aquí tenemos un arco, pero que no es simple, o sea, un arco que se corta a sí mismo. Y por último hemos presentado el caso en el que la curva es cerrada y también simple. Cerrada porque se solamente coinciden en los extremos, y simple porque no se autointersecta. Y finalmente presentamos una curva que es cerrada pero que no es simple, porque se hace igual en los extremos de la curva, pero la curva se autointersecta. Si en la definición de 1 nosotros cambiamos el parámetro t por t asterisco, la curva se puede representar en forma equivalente. Cambiando el parámetro, para esto decimos que t va a ser igual a una función tau evaluada en t asterisco. Y solamente definiendo el nuevo parámetro como t asterisco entre a asterisco y b asterisco, porque serán los nuevos valores que van a tomar los extremos, las funciones f y f' representarán la misma curva con igual orientación,
pero con únicamente representación paramétrica distinta. Por último, definimos el concepto de contorno o arco suave a trozos. Es un arco que consiste en un número finito de arcos suaves unidos por sus extremos. Eso es un contorno. Aquí la idea importante es que el alumno investigue qué cosa es un arco suave. Por eso se le pide que defina usted qué es un arco suave y explique por qué la función f de t igual a e a la it con t en 0,pi con orientación positiva es un arco suave. Es importante aclarar que la orientación positiva es aquella que se hace en sentido antihorario. Pues con esto tenemos la herramienta ya para definir las integrales de contorno, partiendo de la integral de la función w, función compleja de valores reales que ya hemos discutido. Nosotros nos preguntamos qué significado tiene ahora la integral de z1 a z2 de f de z de z. Claramente que la integral debe representar una integral de línea. Y hay que observar con cuidado que las características que requiere para esta integral de línea sea escrita de esta forma es que el valor de la integral sea independiente de la trayectoria y solamente depende de los puntos iniciales y finales. Por ese motivo se acostumbra o se suele usar en sentido general esta notación, porque aquí no necesariamente la integral va a ser independiente de la trayectoria. Hay que establecer luego las condiciones bajo las cuales se puede tener justamente independencia de la trayectoria en el caso de las integrales de línea, que es muy similar a lo que ocurre en el cálculo vectorial, donde aquí para esta integral suponemos que C se puede representar por la ecuación paramétrica z de t igual z, es decir, hacemos z de t igual z y t variando en a, b, tal que el valor de z1 es la función evaluada en el punto inicial del intervalo y z2 es la función evaluada en el punto final del intervalo. Si f de z es de clase C a la 1, es decir, es continua a trozos sobre C, sobre el contorno C, entonces va a ocurrir que f de z de t también va a ser continua a trozo sobre el intervalo cerrado a b, por lo que la integral de contorno se va a transformar en esta expresión, es decir, este C que está aquí se va a parametrizar, ¿verdad?, desde A hasta B. Cuando se cambia Z por Z de t, hallando la derivada con cambio de variable, tendremos entonces f de z de t por z' de t de t. Entonces, de la definición de contorno, sabemos que z' de t también es continua a trozo sobre a, b. Y eso nos dice a nosotros entonces que la integral, el integrando es continua y la integral está bien definida. Definimos ahora lo que es un contorno con orientación positiva y con orientación negativa. Ya hemos dicho que un contorno con orientación positiva efectivamente es un contorno cuya orientación es en sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero a ese contorno se le asocia el contorno menos C, que sencillamente se consigue haciendo Z igual a Z de menos T, con lo cual
cambia el intervalo a esta forma y ahora se le pide a usted que verifique que efectivamente la integral de f de z en el contorno con orientación negativa menos c es igual a menos la integral de f de z sobre c. De la misma manera en que se hace en el cálculo de una variable real, estas propiedades se conservan en el caso complejo. Verifíquelo usted y cualquier duda, favor de enviarla al foro.